Bueno chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren bien, que hayan pasado un lindo día de la primavera, ustedes también. Así se los manifesté también a los chicos de tercero. Eh, ya falta poco, chicos. Yo sé que creo que es recurrente lo que digo, que este es una forma de enseñanza poco feliz, pero la única que existe por el momento. Eh, Porque bueno, eh, hay carreras y hay materias que se necesita, más que todo, lo que se necesita es la relación entre el alumno y el docente, el pizarrón, lamentablemente, para algunos casos, porque el pizarrón nos permite aclarar un montón de otras cuestiones, y esas cuestiones nos sirven para poder entender, para poder seguir un proceso de aprendizaje, una interpretación de ciertos temas que a veces todo esto que es electrónica, electricidad, acústica, son cosas que no se ven. Entonces cuestan un poco más entenderlas. Pero bueno, ustedes saben que lo que no se interprete, sin ningún problema, me lo consultan, consúltenmelo por WhatsApp. Ustedes tienen un WhatsApp que es rápido, podemos hablar, y de esa manera podemos sacarnos un montón de dudas. Bien, hoy nos vamos a empezar a dirigir y a tratar un poquito el tema de la acústica. Bueno, la acústica es un tema que ustedes deben conocer. ¿Por qué deben conocer? Bueno, deben conocerlo porque ustedes, si bien son operadores, técnicos operadores, de televisión en este caso, pero de radio sería lo mismo, la acústica forma parte de todos los elementos que ustedes van a tener que manejar. Eh, Alguno podrá preguntarse si, bueno, pero yo, a ver, yo voy a manejar una consola, voy a manejar una cámara, entiendo. Pero si la carrera nuestra se circunscribe solamente a manejar una cámara, a manejar un audio de una consola, estaríamos en una situación de que serían simplemente operadores de consola, operadores de cámara. Y ustedes son técnicos superiores, entonces tienen un conocimiento básico, general de todo el proceso. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden interpretar qué es lo que está ocurriendo en cada caso en particular que se nos dé. Bueno, ¿qué es la acústica? Bueno, la acústica es la parte de la física que estudia los sonidos y los fenómenos que se generan, que los generan, mejor dicho. A la palabra se les puede dar varios significados, ¿no? De la idea genérica de lo que se percibe a través del oído, se pasa a una serie de conceptos distintos cuando se analizan las fases sucesivas de este fenómeno. En el sentido amplio de sensación como estímulo físico que actúa sobre el tímpano, ¿no? Porque hay que entender que en nuestro caso el audio, en principio y básicamente, los receptores serían los oídos. Ya vamos a estudiar un poquito el oído también para darle, ustedes creo que lo vieron ya eso o lo suelen ver con Sosaya, pero vamos a refrescar un poquito esos conocimientos en alguna otra clase. No obstante eso, es importante tener esa idea, ¿no? Estos conocimientos son fundamentales para el técnico, ya que el sonido, sus características, la propagación, son, como decíamos recién, la materia prima con que debe trabajar. La cadena de audio o camino que recorre la señal desde su generación hasta su reproducción artificial comienza con las vibraciones que producen los cuerpos que la causan, ¿no? Las cuales siempre están dispuestas en un medio elástico. En este caso, en principio, y después analizaremos un poquito más adelante, estamos hablando del aire. Es decir, si ustedes estuvieran presentes, para hacerlo simple, en el aula, yo estaría hablando, sería el transmisor,
y ustedes serían los receptores a través del oído, ¿no? Bien. Eh, este movimiento es un movimiento vibratorio u oscilatorio de los cuerpos que transfiere el medio a través de presiones y depresiones, generando ondas que se propagan en forma omnidireccional. ¿Cómo son esas ondas? A ver, tratemos de volar un poquito. Si yo estoy en una laguna con el agua quieta, no hay un solo movimiento, y agarro una piedra y la arrojo sobre esa laguna, ustedes vieron que aparecen ondas, círculos que se van alejando. Bueno, esas ondas serían la forma en que, de alguna manera, las ondas de sonido se van a propagar en ese medio. Y hay dos formas de propagarlas. Unas que son las transversales y otras las longitudinales. Las transversales serían las que quedan en el propio medio. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a tratar de simplificarlo. Yo agarro una soga y la ato en un gancho que tengo en la pared. Y de este lado que está libre, la empiezo a mover. Esas ondas que genera esa soga están dentro del medio que las produce, la soga. Entonces son ondas transversales. Mientras que las longitudinales serían las ondas, por ejemplo, que se producen, que son las que nosotros escuchamos, percibimos. Por ejemplo, la cuerda de una guitarra. Al desplazar la cuerda de la guitarra, si yo con el dedo levanto la cuerda de la guitarra, lo que estoy haciendo es, al soltarla, perdón, cuando la tengo levantado, lo que hago es, por un lado, comprimo el aire hacia arriba y cuando la suelto, esa cuerda baja de golpe y ese aire que estaba comprimido baja y comprime abajo y expande arriba. Es decir, hay un movimiento. Ahora, ¿cómo es la propagación de una onda de sonido? Acá es importantísimo que lo tengan en cuenta porque suele pasar que lo confunden con las ondas electromagnéticas, que tienen otra forma de propagación. Acuérdense que habíamos hablado de las ondas electromagnéticas que se propagaban en visuales, bueno, de rebote, bárbaro. Acá olvídense de eso. Acá en el sonido lo que hay es es lo que se ejerce sobre ese medio elástico, el medio que se va a transmitir. En este caso, como habíamos hablado del aire como medio elástico, después veremos otros medios, pero ahora vamos a hablar del aire como medio elástico. Lo que hay es una presión de las moléculas de aire de una hacia otra, pero sin que se produzca un movimiento de la masa de esa molécula. ¿Cómo lo ejemplificaríamos? Bueno, supongamos que tenemos una maderita. De esa maderita yo cuelgo de a 2 centímetros, más o menos 3 centímetros, cuelgo un hilo. Y en la punta de ese hilo abajo le pongo una bolita a cada una. Entonces me quedaría una madera con los hilos colgando y bolitas abajo. Cuando yo agarro una de esas bolitas y la desplazo, la largo, ¿qué va a hacer esa bolita? Va a bajar, va a golpear a la que está al lado, esa va a golpear a la otra y así sucesivamente, según la fuerza, y las bolitas van a empezar a moverse. Pero las bolitas, cuando termine ese movimiento oscilatorio, va a quedar en el mismo lugar. No va a haber un desplazamiento de esa bolita. La bolita no se desplazó, presionó sobre la otra bolita. La otra presionó sobre la otra y así sucesivamente, pero las bolitas quedan siempre en el mismo lugar. Esas bolitas que nosotros movemos serían las moléculas del aire. Entonces va a haber una presión de una molécula sobre otra cuando yo emita un sonido. En el aire va a haber esa presión de una molécula sobre la otra, pero las moléculas no se van a desplazar, sino va a haber una presión, y esa presiona a la otra, y presiona a la otra, y presiona a la otra, y va transmitiendo ese sonido. ¿Está? Bueno. Ese sonido es armónico, sucesivo y oscilatorio. ¿Cómo lo verifico ese movimiento que es armónico, sucesivo y oscilatorio? Bueno, hoy por hoy los diapasones, claro, los diapasones de mi época eran
una maderita con una lámina metálica, rudimentariamente estoy hablando, ¿no? Donde al flexionar la chapita, que era muy flexible, al flexionar yo de este lado de abajo, acá, estoy presionando a las moléculas de aire y de este lado la estoy deprimiendo, o sea, comprimo y descomprimo, ¿sí? Comprimo abajo y descomprimo al hacer esto. Bueno, cuando yo largo esa chapita, por su propia elasticidad, ¿qué va a hacer la chapita? Vuelve a la posición normal, sigue, baja, vuelve, sigue y baja las veces que sea necesario, hasta que llega un momento que por la propia inercia permanece otra vez en posición estable. Bien, digo que eso eran los diapasones de antes, hoy son electrónicos, no tenemos, sería más difícil poder interpretar cómo sería este proceso en uno electrónico. Perdón, pero el principio del diapasón es ese, es una lámina metálica donde al flexionarla comprime abajo, deprime arriba y al soltarla, bueno, hace más o menos este efecto. Pasa por cero, vuelve y después hace este efecto hasta que termina por inercia nuevamente en su posición natural. Este proceso es armónico, es oscilatorio y es fundamentalmente lo que genera una señal senoidal. ¿Se acuerdan? Las señales senoidales eran esas que tienen, a ver, déjenme a ver si podemos, por las dudas, aunque sea en un papel chiquito, esto sería una señal senoidal, ¿no? ¿Así? Una sinusoide, un ciclo, ¿no? Un solo ciclo. Bien. Cuando yo tengo ¿cómo lo represento ese ciclo en este diapasón? Porque el diapasón, cuando nosotros generamos este movimiento, generamos un sonido. Ese sonido es armónico, es oscilatorio y sucesivo. Pero, ¿qué representaría esto? Bueno, si yo bajo la chapita, lo que estoy haciendo es, desde el cero, para que recordamos esto, esto sería el cero, ¿sí? Esto sería el máximo, el pico máximo y este el pico mínimo, ¿sí? Serían iguales, el dibujo, nunca fui bueno para el dibujo. Entonces, cuando yo estoy en cero, la señal está en cero, cuando lo presiono hacia abajo, la señal está en el pico superior, cuando yo lo suelto, va a ir nuevamente a cero, de cero pasa a máximo, de máximo pasa a cero, ¿sí? De cero pasa a máximo, de cero pasa a máximo, de máximo pasa a cero, ¿sí? De cero pasa a máximo, pero pasa a máximo en el sentido contrario, o sea, en forma negativa, a máximo. ¿Y después qué pasa? Vuelve a cero, lo que hace es, el semiciclo vuelve a cero. Si no se entiende, díganmelo, lo volvemos a explicar. Yo ahora voy a tratar de volver a resumirlo, pero igualmente hay mucha información en dibujos para que ustedes lo interpreten. Pero la sinusoide este es el cero de la sinusoide. Nosotros tendríamos una sinusoide con un pico acá y un pico acá, ¿sí? Pico acá y un pico acá. Bien. Cuando está en cero, está en cero. Al flexionar la lámina, se fue al máximo. Vamos a suponer que se fue al máximo positivo. De cero, subió al máximo. Cuando suelto la lámina, va a pasar por el cero, baja al cero, y va a seguir en el otro sentido, al negativo, a máximo. Pero después va a volver a cero, va a volver a cero. Y así se va a repetir sucesivamente. Entonces esa flexión que produce una compresión, una depresión en la chapita de ese diapasón básico, lo que genera es una onda senoidal, pura. Por eso se utiliza para ajustar las guitarras y demás. Hoy, vuelvo a insistir, sería más complicado poder explicarlo con un electrónico, porque el electrónico lo que hace es generar una señal. Bueno, me agarró tos. Pero en definitiva, al principio, el funcionamiento es ese.
Eh, este sonido tiene características. Bien, y esas características son, por un lado, la amplitud. La amplitud pico a pico. ¿Qué significa? A ver, desde este punto, el pico máximo, hasta este punto, el pico mínimo, esto, hay una amplitud pico a pico, que es un valor que es tenido en cuenta y es importante cuando hay un sonido. Son características. Otra característica igual es, importante vamos a hablar, la frecuencia. La frecuencia son la cantidad de ciclos por cada segundo. Vamos a suponer que esto me genera una señal, tantas idas y vueltas, que son 10 ciclos, o sea, 10, 1, 2, 1, eso es un ciclo. 10 ciclos por cada segundo. Bien, por ejemplo. O más, pero bueno, vamos a suponer un valor cualquiera. Entonces, frecuencia, cantidad de ciclos por cada segundo. El periodo es la inversa de la frecuencia, es 1 sobre la frecuencia da el periodo. ¿Qué otro dato importante? Señal máxima. Señal máxima es la señal al cual llega, el máximo de señal que llega cada una de esas sinusoides. Una es el pico a pico y la otra es la señal máxima. Bueno, me interesaría, esas son las características más importantes. Después veremos algunas otras más, si es necesario, de acuerdo a las aplicaciones. Frecuencia, periodo, valor pico a pico, valor medio o eficaz, que es un valor intermedio. Lo que pasa es que no los quiero confundir ahí, pero sí lo que me interesa es el valor pico a pico, de una punta a la otra. De todas maneras, lo que me gustaría es que vayan viendo este tema, si quieren complementar con alguna bibliografía, y por favor consúltenmelo, que yo no me voy a enojar, al contrario, me va a parecer bien, si hay algo que no entienden, para volver a explicarlo en ese momento o en una próxima clase, no se hagan problema, entiéndanlo eso, lo importante es eso. Tenemos que hacer el esfuerzo entre todos para que yo pueda explicarles y ustedes puedan entenderlo. No siempre quiere decir que ustedes no son duros para entender, no, muchas veces soy yo que puedo explicarlo mal. Entonces, ustedes no tengan miedo en preguntármelo. Y después vamos a continuar un poquito más sobre este tema que es muy interesante de la acústica. Bueno chicos, los dejo y espero que cualquier consulta me avisen. Que lo pasen lindo.